Que el Señor les bendiga en esta hora, que esta palabra sea de bendición, que vaya transformando su vida espiritual. Bueno, continuamos hoy estudiando el capítulo número 5 del segundo libro de los Reyes. Y en nuestro programa anterior estuvimos hablando de la joven sierva de la esposa de Naamán, general del ejército del rey de Siria. Y decíamos que ella era una de esos personajes desconocidos y sin nombre en la Biblia. Era sierva, era una hebrea, aún joven, pero era una gran persona. Y dijimos que la consideramos tan grande, quizás como la reina Esther, o Ruth la Moabita, o Betsabé, Sara, Rebeca o Raquel. Como sierva no estaba en ninguna posición para dar órdenes, pero un buen día, en una forma sutil, esta muchacha le dijo a la esposa de Naamán: ojalá mi señor fuera a ver al profeta en Samaria, él sí lo sanaría de su lepra. Ahora esto demuestra también que Eliseo gozaba de gran fama. Pues bien, la esposa de Naamán se lo contó a Naamán y Naamán fue entonces y se lo dijo al rey. Y el rey acordó enviar a Naamán a la tierra de Israel, dándole algunas cartas para el rey de Israel y diciéndole que le enviaba a su siervo Naamán para que le sanara. Ahora, cuando el rey de Israel leyó estas cartas, dijo que él no era Dios y que no podía sanar a ese hombre de su lepra. O sea que el mensaje había sido enviado al destinario equivocado. El rey de Israel creyó ver en esta carta que el rey de Siria estaba buscando un pretexto para pelear contra él. ¿Cuál otra razón tendría para enviar al general de su ejército con este pedido imposible? Continuemos hoy leyendo los versículos 8 hasta el 10 de este capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán era de un gran reino en el norte. El hecho es que en aquel entonces su nación estaba venciendo en las guerras a la nación de Israel. Siria ya había ganado algunas victorias sobre Israel y Naamán esperaba que le recibieran con grandes ceremonias. ¿Pero qué ocurrió? Eliseo le envió un mensaje diciendo que fuera y se lavara 7 veces en el río Jordán. Ahora le hirió el orgullo de Naamán. Eliseo en realidad recibió a este gran hombre de manera descortés. El hecho es que Eliseo ni le recibió, ni siquiera salió a la puerta para recibirlo. Uno habría esperado que el profeta saludara con una reverencia a este general, a este gran general del ejército de Siria. Pero en lugar de eso, Eliseo envió a su siervo para que hablara con Naamán y le dijera lo que le recomendaba hacer. Ahora, ¿aceptaría Naamán este consejo? Bueno, continuemos leyendo aquí el versículo 11 de este capítulo número 5. Naamán se fue enojado diciendo: yo que pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie, invocará el nombre del Señor, su Dios, alzará su mano, tocará la parte enferma y sanará la lepra. Naamán se sintió molesto porque era un hombre muy orgulloso. Nunca antes había recibido esta clase de trato. Ahora el Señor no solamente le iba a sanar de su lepra, sino que también le curaría su orgullo. Cuando Dios salva a alguien, estimado oyente, generalmente quita de su vida lo que le ofende. Y sucede que el orgullo es una de las cosas que Dios aborrece. Oímos hoy en cuanto al hecho de que Dios es amor, pero Dios también detesta algunas cosas. No se puede amar de verdad sin aborrecer. No se puede amar lo bueno sin aborrecer lo malo. Si usted ama de veras a sus hijos, aborrecerá a cualquiera que le cause algún daño a sus hijos. En un lenguaje inequívoco, Dios declara que aborrece el orgullo en el corazón del hombre. En el capítulo 6 del libro de Proverbios, en su versículo 16 y versículo 17 dice:
6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, etc. Y continúa en los versículos siguientes mencionando las otras cosas que Dios aborrece. Pero, ¿ha visto usted qué figura en primer lugar en la lista de Dios? La mirada altiva. Dios dijo que la aborrecía. Aborrece los ojos altivos, tanto como aborrece el homicidio. Ahora el apóstol Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 de su carta, en el versículo 6, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia, estimado oyente, es la ruina de los seres humanos. Es un gran pecado. Una vez más, en el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, leemos: antes del quebranto es la soberbia, y antes de la caída, la altivez del espíritu. Y en el capítulo 11 del mismo libro de Proverbios, versículo 2, dice: cuando llega la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría. Y por último, en el capítulo 29 del mismo libro de Proverbios, versículo 23, dice: la soberbia del hombre le acarrea humillación, pero al humilde de espíritu lo sustenta la honra. Ahora, ¿por qué aborrece Dios la soberbia y el orgullo? Una definición de la soberbia dice que es un excesivo amor propio. Es un amor propio desmesurado. Es más que un deleite razonable por la posición y logros personales. Pablo lo expresó de esta manera en su carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 13, diciendo: digo, pues por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió cada uno. La soberbia, pues, es ponerse uno mismo un precio excesivo, es pedir más de lo que uno en verdad vale. ¿Ha escuchado usted alguna vez la frase: ojalá pudiera yo comprar a ese hombre por lo que vale y venderlo por lo que él cree que vale? Pues bien, ese es el orgullo. Es la diferencia entre lo que usted es y lo que usted cree que es. Fue la soberbia de Satanás la que lo humilló. Ese fue su pecado. La soberbia fue también el pecado de Edom. En cuanto a Edom, Dios dijo en Abdías, versículo 4: aunque te remontaras como águila y entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice el Señor. La soberbia del ser humano se opone al plan de Dios, y en cualquier lugar en que ambos se encuentren, siempre habrá fricción. No hay compromiso posible. En realidad lo que ocurre es una colisión, un choque frontal, porque el plan de Dios para la salvación es la respuesta suprema a la soberbia del hombre. Dios derriba al hombre. Dios no necesita ni recibe nada del hombre. Cuando el apóstol Pablo se encontró con el Señor Jesucristo, pudo decir en cuanto a sí mismo, en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. O sea que Pablo abandonó la religión tal como él la entendía. Pablo dejó atrás todo, considerándolo como basura, renunciándolo a ello. Cristo y el orgullo, estimado oyente, no pueden estar juntos. No puede ser altivo, orgulloso y al mismo tiempo confiar en el Señor como nuestro Salvador. Si usted confía en Él, estimado oyente, usted tendrá que abandonar toda su soberbia. Esta historia de Naamán es el mejor ejemplo que tenemos de un hombre que fue despojado de su soberbia. Era un gran hombre, de eso no hay duda.
Dios enumeró todas las cualidades que les destacaban como un hombre de carácter y de capacidad. Pero la realidad fue que era leproso, era un pecador. Y Dios no solamente le sanó de su lepra, sino también de su soberbia. Podríamos llegar a decir que Eliseo, con su actitud desdeñosa, le insultó. Como ya hemos señalado, Naamán esperaba otro recibimiento por parte de Eliseo, que éste iba a salir a recibirlo y que se pondría delante de él invocando el nombre del Señor su Dios, le tocaría en el lugar de su lepra y él quedaría sano. En eso consiste la religiosidad externa, estimado oyente. Pero cuando Dios sana a una persona, lo hace mediante la fe. Dios, en cierto modo, deja el orgullo del hombre abatido en tierra. Nuestra sanidad no depende de un ser humano. Debemos acudir a Dios, el gran médico divino, para ser sanados. Continuemos ahora leyendo el versículo 12 de este capítulo 5, el segundo libro de Reyes. Naamán continuó enfadado y dijo, como vemos aquí en el versículo 12, Abana, Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavo en ellos, ¿no quedaré limpio también? Y muy enojado se fue de allí. En esto estamos de acuerdo con Naamán. Esos ríos allí en el Líbano son hermosos, sus aguas son limpias y emiten un suave murmullo al encontrarse con las rocas. El Jordán, en cambio, es un río embarrado. Sus aguas ni siquiera pueden ser comparadas con la hermosura de las aguas de los ríos del Líbano. Y Naamán dijo, bueno, ¿por qué voy a lavarme en el río Jordán cuando hay aquellos ríos que también conozco de aguas tan limpias? Aquí hay alguna aplicación espiritual para nosotros. Hay muchos a quienes no les agrada acudir a la cruz de Cristo. Es un lugar de ignominia, de afrenta pública. Es un lugar de vergüenza. Hay muchos que no quieren ir a la cruz. En cambio, prefieren hacer algo importante con sus propias fuerzas. Y eso es lo que Naamán quería hacer. La soberbia de Naamán. Dijo que los ríos de Damasco eran mejores y verdaderamente lo eran. Por otra parte, estaba muy disgustado por la insolencia e impertinencia del profeta, que le mandó que se lavara en el Jordán. Volviendo a nuestra situación, estimado oyente, usted tendrá que acudir a la cruz de Cristo. Nadie puede acudir a Cristo para presentarse ante Él como una persona orgullosa. Cuando usted va a Él, no puede decir que tiene algo en lo cual se está apoyando. Usted viene a Él tal como es, en la condición en que se encuentra, sin otra confianza que le puede ser recibido por su amor y su gracia. Todo lo que necesita hacer es aceptar la obra del Señor Jesucristo en la cruz. Volvamos ahora en el capítulo 5, en este segundo libro de Reyes, y leamos el versículo 13. Pero sus criados se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, ¿no lo harías? Cuanto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio. Observemos lo que los siervos de Naamán le dijeron. ¿Cuántas personas hay en este mundo hoy a las que les gustaría hacer alguna gran obra o un gran sacrificio para obtener la salvación? Pero usted no tiene que hacer nada, estimado oyente. Él ya lo ha hecho todo por nosotros. Todo lo que necesitamos hacer es recibirlo. Acudamos a Él como mendigos y veamos entonces lo que Naamán hizo aquí en el versículo 14. Descendió entonces Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Naamán descendió al Jordán y se zambulló en él 7 veces, de acuerdo con las instrucciones de Eliseo. ¿Cuánto nos hubiera gustado estar allí para poderle ver? Creemos que después de cada vez que se zambulló se miraba y hasta quizás habrá dicho, esto es absurdo. No me estoy limpiando nada. No me estoy librando de la lepra.
Y así una y otra vez que salía del agua, hasta que hubo salido 7 veces y se comprobó que había sido sanado. Pero veremos aquí, continuemos leyendo en estos versículos 15 hasta el 19 para leer algo sobre el criado de Eliseo. Luego volvió con todos sus acompañantes donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo: ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibes un presente de tu siervo. Pero él dijo: vive el Señor en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues, no se dará a tu siervo de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino solo al Señor. En esto perdone al Señor a tu siervo, cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí, y se apoye sobre mi brazo, y yo también me inclino en el templo de Rimón. Si hago tal cosa, que el Señor perdone en esto a tu siervo. Eliseo le respondió: ve en paz. Se fue pues y caminó media legua de tierra. Ahora profundamente agradecido por su curación y después de reconocer la realidad de Dios, Naamán presionó a Eliseo para que aceptase los valiosos regalos que le había traído, como muestra de su aprecio y su gratitud. Pero Eliseo no aceptaría ningún pago por lo que Dios había hecho. Por otra parte, pidió un permiso especial de parte de Eliseo para acompañar al rey de Siria en su adoración al ídolo Rimón y aún inclinarse ante el ídolo, cuando su rey así lo hiciera. Aunque le prometió no ofrecer más sacrificio a otros dioses, porque solo adoraría al Señor. Ahora Eliseo tenía un siervo llamado Giezi, y Giezi no le gustó perder esa recompensa generosa, de modo que decidió seguir a Naamán y decirle algo para lograr sus propósitos. Veamos su actitud en estos versículos del 21 al 23. Siguió Giezi a Naamán, y cuando Naamán vio que venía corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirlo y le preguntó: ¿va todo bien? Todo bien, respondió él. Pero mi señor envía a decirle: acaban de venir a verme de los montes de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que le dé 3,000 monedas de plata y 2 vestidos nuevos. Naamán dijo: toma por favor los 2 talentos. Le insistió y ató a los 2 talentos de plata en 2 bolsas, junto con 2 vestidos nuevos, y lo dio todo a 2 de sus criados para que lo llevaran a cuesta delante de Giezi. Observemos la codicia de Giezi y el engaño para obtener lo que quería. Continuemos con los versículos 24 y 25. Cuando llegó a un lugar secreto, lo tomó de manos de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fueran. Entonces entró y se presentó ante su señor. Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Tu siervo no ha ido a ninguna parte, respondió él. El criado Giezi permitió a los siervos llevar los regalos hasta cierto lugar y luego los guardó él mismo. Después regresó a su trabajo actuando como si nada hubiera ocurrido. Pero veamos qué sucedió. Vamos a leer estos versículos 26 y 27. Pero Eliseo insistió. Cuando aquel hombre descendió de su carro para recibirle, ¿no estaba también allí mi corazón? ¿Acaso es tiempo de tomar plata y tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. El gran pecado de Naamán había sido la soberbia, y el gran pecado de Giezi fue la codicia. Es que la codicia es la lepra del alma. Y así concluye nuestro estudio de este capítulo 5 del segundo libro de Reyes. Que el Señor les bendiga grandemente, que esta palabra sea de bendición en su vida, que el Señor les bendiga en esta hora.